El método Runge-Kutta no solo se limita a estudiar los problemas de valor inicial que se estudiaron en los videos anteriormente presentados, sino también se puede extender para estudiar otro tipo de problemas sumamente interesantes, como lo es el caso de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y las ecuaciones diferenciales de orden superior. Permítame tomar como punto de partida el siguiente ejemplo relacionado con este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, donde tengo tres ecuaciones diferenciales sujeto a tres condiciones iniciales. Tengo una primera ecuación diferencial que establece que x' de t es igual a y de t más z de t con x de 0 igual a 1. Una segunda ecuación diferencial de la forma y' de t igual a 1 más t cuadrado menos x de t con y de 0 igual a 1. Y una tercera ecuación diferencial z' de t igual a 1 menos t cuadrado menos seno de t más xt con z de 0 igual a 1, donde claramente aquí la variable independiente es t. Aparentemente uno, si observa esta primera ecuación diferencial, pensaría que tiene la estructura x' de t igual a f de t de x, y en cierta medida esto es cierto, puesto que y de t más z de t es una función, solo que para resolver individualmente esta ecuación diferencial no lo podría realizar a la luz de la técnica de Runge-Kutta que ya vimos, puesto que no tengo en este punto un conocimiento de y de t y de z de t. Para encontrar a y de t, por ejemplo, primero tendría que resolver esta segunda ecuación diferencial para y de t, pero al mismo tiempo no la podría resolver a la segunda ecuación diferencial de forma individual porque tendría que conocer a x de t, y esa es precisamente la ecuación diferencial que yo estoy resolviendo como punto de partida. En otras palabras, las funciones están vinculadas entre ellas y no puedo resolverlas individualmente cada una de ellas. Miraremos que si yo de una manera estratégica hago una reescritura del problema, entonces puedo vincularlo más fácil con la técnica de Runge-Kutta. Para ello, permítanme escribir el sistema en forma vectorial a través de un campo vectorial que lo voy a llamar x y lo voy a definir como un campo que va de R a R3. Esto es, va a tomar elementos de la variable independiente y lo va a llevar al campo x de t, que va a tener tres componentes. Aquí es importante no confundir x mayúscula con x minúscula, donde x minúscula hace referencia a la primera entrada de este campo vectorial x mayúscula de t. Este campo vectorial x mayúscula de t va a tener las siguientes entradas: x minúscula de t, y de t y z de t. Tal que si yo le tomo la primera derivada a este campo x mayúscula, pues entonces sus entradas van a ser x' de t, y' de t y z' de t. Ahora, si definimos el campo f como un campo vectorial que toma elementos de R4 y los lleva a R3, tal que los vectores de R4 tienen entradas de la forma t, x de t, y de t y z de t, y tal que el campo f corresponda con un campo vectorial con tres entradas que corresponden a cada uno de los miembros derechos del sistema de ecuaciones diferenciales de la diapositiva anterior. Esto es, en la primera entrada tenemos a y de t más z de t, en la segunda entrada tendríamos a 1 más t cuadrado menos x de t, y finalmente en la tercera entrada tendríamos a 1 menos t cuadrado menos seno de t más x de t. De esta forma podríamos entonces reescribir el problema de una forma muy similar a como lo hemos venido trabajando, solo que de forma vectorial. Permítame llamar entonces a este campo f, que en esencia depende de las variables t, x, y y z, como f de t, x mayúscula de t. Ahora también, teniendo en cuenta la definición anterior del campo x mayúscula de t, que en esencia guarda las entradas x de t, y de t y z de t,
Pues al yo evaluar este campo x mayúscula en 0, en esencia yo tendría consignadas los valores iniciales de cada una de estas funciones, que para este problema son 1 en cada una de las entradas. De esta forma, teniendo entonces en cuenta las definiciones que hemos hecho de f de t, x mayúscula de t y de x mayúscula de t, podemos reescribir el problema del sistema de ecuaciones diferenciales dada por 1 y lo podemos llevar a una forma diferente, es decir, una estructura de forma vectorial con las características de un problema de valor inicial, dada por la ecuación 2. Esto es, x mayúscula prima de t igual a f mayúscula de t, x mayúscula de t, sujeto a la condición x mayúscula de 0 igual a x mayúscula sub 0. Como lo podemos apreciar, tiene el problema una estructura muy similar al que abordamos, por ejemplo, con el método de Euler, solo que en este caso su naturaleza es vectorial. A este tipo de representación se le llama una representación no autónoma de 1, puesto que aquí hay que hacer unos cambios de dimensionalidad para ir ajustando el problema. Por ejemplo, f toma elementos de R4 y los lleva a R3. Hay una manera más cómoda de realizar esa reescritura y es la que voy a presentar a continuación. Permítanme redefinir al campo x mayúscula como un campo vectorial que toma elementos de R y los lleva a R4. Esto es, toma valores de la variable independiente t y las consigna en un vector con entradas t, x de t, y de t y z de t. Este vector lo voy a llamar x mayúscula de t. Así de esta forma, entonces x mayúscula prima de t correspondería con un vector cuyas entradas son 1, esto debido a que la derivada de t con respecto a t es 1, valga la simplicidad del cálculo. La segunda entrada sería x' de t, la tercera sería y' de t y la última z' de t. También permítanme redefinir el campo f como uno que toma elementos de R4 y los lleva a R4. Este campo f tiene 4 entradas, la primera lo voy a definir convencionalmente con 1 y la segunda, la tercera y la cuarta entrada van a corresponder con los miembros derechos de cada una de las ecuaciones diferenciales que constituyen el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 1, es decir, de una forma muy similar como lo hicimos para la representación no autónoma. Este vector, permítanme llamarlo f de x mayúscula de t. Haciendo una comparación directa de estos dos campos, yo puedo concluir que x mayúscula prima de t es f de x mayúscula de t. Esto tiene una estructura mucho más cómoda para trabajarse y que también permite reescribir un problema de valor inicial equivalente para 1. Y se escribiría así: x mayúscula prima de t igual a f mayúscula de x mayúscula de t sujeto a la condición inicial x mayúscula de 0 igual a x mayúscula de 0, donde x mayúscula de 0 me daría origen a un vector cuyas entradas son 0. Recordemos que la primera entrada es t, pues evaluada en 0 naturalmente me daría 0. Y en este caso en particular, los valores de x sub 0, de y sub 0 y de z sub 0 son 1. Esta forma de escribir el problema es mucho más cómoda, razón por la cual se le conoce con el nombre de representación autónoma, en este caso en particular del sistema de ecuaciones 1. Esta forma es mucho más expedita para uno implementar el método de Runge-Kutta y darle solución al problema. No obstante, nuestro objetivo en este último capítulo del curso no es resolver este tipo de problemas. Sin embargo, esta metodología de reescritura y de la conformación de un sistema de ecuaciones de naturaleza vectorial es la que vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, obviamente sujetas a unas condiciones iniciales, y se hace de la siguiente forma.
Para ilustrar la metodología, permítanme abordar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial: x triple prima de t más x doble prima de t al cuadrado más x prima de t al cuadrado menos x de t más 2 coseno de t igual a 0, sujeto a las condiciones iniciales x de 0 igual a 3, x prima de 0 igual a 1 y x doble prima de 0 igual a menos 1. Yo los invito en este punto a que reflexionemos con base en las técnicas que nosotros conocemos del curso de ecuaciones diferenciales que vemos en pregrado, cómo podríamos abordar un problema de esta naturaleza, teniendo en cuenta que ni siquiera la ecuación diferencial es ordinaria, puesto que tenemos derivadas elevadas a unas potencias. Con toda certeza no podríamos resolver el problema. Sin embargo, con lo que hemos aprendido en este capítulo del curso, podemos obtener una aproximación de naturaleza numérica. Y para ello vamos a construir un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Para ese propósito, permítanme realizar las siguientes definiciones. Voy a llamar a y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3 las variables t, x, x' y x doble prima respectivamente, tal que si hago un proceso de derivación a ambos miembros de cada una de las ecuaciones, voy a obtener que y sub 0' pues es 1, y sub 1' va a ser igual a x', y sub 2' va a ser igual a x doble prima, y sub 3' va a ser igual a x triple prima. Pero ¿qué ocurre? X' es a su vez y2, luego entonces y sub 1' también es igual a y2. Y2 doble prima, de forma similar, es igual a y3, porque y3 es x doble prima. Y x triple prima, de acuerdo a la ecuación diferencial, sería igual a menos 2 coseno de t, pero t también lo he llamado como y sub 0, más x de t, pero x de t es también y1. En este caso, ubicando estos miembros al otro lado, me daría como menos x' de t al cuadrado, pero x' es y2, y finalmente tendría menos y3 al cuadrado, que sería x doble prima al cuadrado. Ahora, si evalúo estas definiciones en la situación inicial cuando t es igual a 0, pues tendría los siguientes valores. Y sub 0 en 0 sería 0. Y sub 1 en 0 pues sería 3, de acuerdo a la condición inicial del ejemplo que estoy abordando. Y sub 2 de 0 sería en esencia x' de 0, o sea 1. Y y3 de 0 sería x doble prima en 0 y que correspondería con el valor de menos 1. Así, solucionar nuestra ecuación diferencial ordinaria no lineal de orden superior con condiciones iniciales equivale a solucionar el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden simultáneas. Y sub 0' de t igual a 1, y sub 1' de t igual a y sub 2 de t, y sub 2' de t igual a y sub 3 de t, y y sub 3' de t igual a menos 2 coseno de y sub 0 por t más y sub 1 de t menos y sub 2 de t al cuadrado menos y sub 3 de t al cuadrado, sujeto a las condiciones iniciales y sub 0 de 0 igual a 0, y sub 1 de 0 igual a 3, y sub 2 de 0 igual a 1 y y sub 3 de 0 igual a menos 1. Y para solucionarlo, vamos a hacer uso del método de Runge-Kutta-4 en forma vectorial, cuya fórmula de avance es esta. Tiene exactamente los mismos términos de la fórmula que se presentó en el video anterior, solo que la función a evaluar es un campo vectorial, es el campo x mayúscula de t.